Durante décadas he visto una escena repetirse con una precisión inquietante. Dos personas llegan al retiro con números parecidos, ahorros similares, ingresos previstos casi idénticos. Desde fuera, no hay grandes diferencias, pero pocos meses después, sus vidas empiezan a separarse. Una de ellas se mueve con calma, ajusta, decide, cambia de rumbo sin miedo. La otra vive tensa, cada gasto pesa, cada imprevisto duele más de lo esperado. No porque haya hecho algo mal al final, sino porque cargó demasiado durante demasiado tiempo. El retiro no es el momento en el que se descubre que también invertiste. Es el momento en el que se revela que también supiste soltar. Muchos creen que retirarse es una suma, lo que acumulaste, lo que conservas, lo que finalmente te queda. Pero en la práctica, el retiro funciona más como una resta silenciosa. Lo que sigues manteniendo, lo que exige atención, lo que drena energía, dinero y flexibilidad sin anunciarlo. He visto personas entrar al retiro con carteras complejas, propiedades incómodas, gastos heredados de otra vida y decisiones postergadas por años. Nada de eso parecía peligroso mientras había ingresos constantes. Nada de eso encendía alarmas. Pero cuando el sueldo desaparece, el margen de error también lo hace. Aquí aparece una verdad incómoda. El retiro no castiga tanto a quien ganó menos, sino a quien sostuvo cosas que ya no encajaban con la etapa que venía. Cosas que alguna vez tuvieron sentido, cosas respetables, cosas que incluso parecían inteligentes en su momento. El problema no fue haberlas tenido. El problema fue no saber cuándo venderlas. En las cartas anuales de Berkshire Hathaway, Warren Buffett ha repetido una idea con distintas formas a lo largo de los años. El riesgo no siempre se presenta como una caída repentina. A veces se manifiesta como rigidez, como falta de opciones, como una vida diseñada para una versión pasada de uno mismo. En el retiro, la rigidez es peligrosa, porque la salud cambia, el mercado cambia, la energía cambia, y cuando demasiadas piezas están fijas, cualquier movimiento cuesta más de lo que debería. Esta no es una advertencia basada en miedo, es una observación basada en patrones. El retiro se vive mejor cuando llega liviano, cuando las decisiones importantes se toman antes de que el tiempo empiece a apretar, cuando vender no es una derrota, sino una forma de recuperar control. A lo largo de las siguientes partes vamos a recorrer aquello que, una y otra vez, he visto convertirse en carga justo cuando ya no hay ganas ni margen para cargar más. No porque sean errores evidentes, sino porque su costo real solo aparece tarde. El retiro no se arruina de golpe, se estrecha lentamente, y casi siempre el estrechamiento pudo haberse evitado. Los errores más costosos del retiro no suelen verse como errores cuando se cometen. Se parecen más a decisiones razonables que envejecen mal, no hacen ruido, no generan crisis inmediatas. Simplemente se quedan ahí, acumulando fricción. Durante la vida laboral, muchas decisiones sobreviven gracias al ingreso constante. Una hipoteca grande se siente manejable, una cartera complicada parece sofisticada, un gasto elevado se disuelve en la rutina mensual. El sueldo actúa como amortiguador, cubre ineficiencias, disimula excesos, compra tiempo. El problema es que el retiro retira ese amortiguador. He visto personas que nunca tuvieron problemas financieros mientras trabajaban y que, sin embargo, empiezan a sentirse atrapadas apenas dejan de hacerlo. No porque su dinero desaparezca, sino porque su estructura ya no perdona errores pequeños. Cada decisión equivocada pesa más, cada gasto fijo se vuelve más rígido, cada activo difícil de mover reduce opciones. Esta es la amenaza invisible. No la pérdida, sino la falta de maniobra. En las décadas que Buffett lleva escribiendo a los accionistas, aparece una preocupación constante por aquello que no se puede revertir fácilmente. No se trata solo de evitar pérdidas grandes, sino de evitar situaciones donde una mala decisión obliga a tomar otra peor. En el retiro, esa cadena se acelera.
Cuando los ingresos son limitados o previsibles, vender bajo presión duele más. Ajustar tarde cuesta más. Corregir errores se vuelve emocionalmente más difícil porque el tiempo ya no juega a favor. Muchos llegan al retiro con activos que requieren energía, atención y suerte. Energía para gestionarlos. Atención para vigilarlos. Suerte para que todo salga bien al mismo tiempo. Mientras la salud acompaña y el mercado ayuda, nada parece urgente, pero el retiro no es una etapa diseñada para depender de que todo salga bien. He visto cómo pequeños cambios alteran el equilibrio. Un gasto médico inesperado, un mercado bajista prolongado, un problema de movilidad. Nada catastrófico por sí solo, pero suficiente para exponer que demasiadas decisiones estaban pospuestas, que demasiadas cosas seguían ahí solo porque nunca se revisaron. El error no fue ignorancia, fue inercia. La inercia es cómoda, no exige decisiones, no genera conflictos internos, pero en el retiro, la inercia se transforma en un impuesto silencioso, se paga en ansiedad, en noches sin dormir, en la sensación de que cualquier movimiento es peligroso. Muchos creen que el mayor riesgo del retiro es quedarse sin dinero. En la práctica, el riesgo más común es quedarse sin flexibilidad, sin capacidad de ajustar, sin margen para elegir. Y ese riesgo no aparece el día que uno se jubila. Se construye lentamente, durante años, al no cuestionar si lo que se posee sigue cumpliendo una función real. El retiro no perdona lo innecesariamente complejo. No tolera lo rígido y castiga aquello que solo funciona cuando todo sale perfecto. Por eso, antes de hablar de qué vender, hay que entender esto. No todo lo que fue una buena decisión en el pasado merece acompañarte al futuro. Para entender qué conviene vender antes del retiro, primero hay que entender cómo Warren Buffett piensa el riesgo. No como una cifra, no como una fórmula, sino como una consecuencia. En distintas cartas anuales y entrevistas a lo largo de los años, Warren Buffett ha sido consistente en una idea central. El riesgo no proviene de la volatilidad, sino de no saber exactamente qué tienes y por qué lo tienes. Esa lógica no cambia con la edad, pero sus efectos sí. Cuando eres joven, el tiempo absorbe errores. Una mala decisión puede diluirse en décadas de ingresos futuros. El mercado cae, pero hay años por delante para esperar. El retiro elimina ese colchón invisible. El tiempo deja de ser un aliado generoso y se vuelve un recurso limitado. Aquí entra el principio que más se repite, aunque rara vez se entiende del todo: el margen de seguridad. Buffett lo ha aplicado durante toda su vida de inversión. Comprar con margen de seguridad no significa buscar certezas absolutas, sino dejar espacio para el error, para lo imprevisto, para la imperfección humana. En el retiro, ese margen ya no se construye solo con precios atractivos, se construye con simplicidad, claridad y liquidez emocional. He visto a personas entrar al retiro con activos que en promedio funcionaban bien, pero que en escenarios normales exigían decisiones constantes, ajustes, vigilancia, reacciones rápidas. El problema no es que esos activos sean malos, el problema es que el retiro no es el entorno adecuado para ellos. Buffett ha evitado durante décadas los negocios que requieren que todo salga bien. Prefiere estructuras que sobrevivan incluso cuando algo sale mal. Ese mismo criterio aplica aquí. Antes del retiro, cualquier cosa que dependa de atención constante, de movimientos precisos o de condiciones favorables reduce el margen de seguridad personal. El marco mental es simple, pero incómodo. No preguntarse cuánto puede ganar algo, sino cuánto daño puede hacer si falla en el peor momento posible. El retiro es, por definición, una etapa donde el peor momento posible importa más. Una caída prolongada, un gasto inesperado o una decisión apresurada tienen un impacto desproporcionado. Por eso, la disciplina que Buffett ha defendido durante décadas, no hacer nada cuando no es necesario y actuar con decisión cuando sí lo es, se vuelve especialmente relevante aquí. No se trata de volverse conservador por miedo, se trata de volverse intencional por respeto al tiempo que queda. El error común es pensar que este marco aplica solo a inversiones. En realidad, aplica a todo lo que ocupa espacio financiero y mental. Propiedades, hábitos, compromisos, identidades, todo aquello que si falla
Obliga a vender en el peor momento. El retiro no es una etapa para demostrar inteligencia, es una etapa para reducir fragilidad. Y eso empieza entendiendo que vender en ciertos momentos no es renunciar, es construir margen de seguridad donde ya no sobra tiempo para improvisar. El error de conservar la casa diseñada para otra vida. He visto este patrón repetirse más veces de las que puedo contar. Personas que llegan al retiro viviendo en casas que ya no corresponden a su realidad diaria, pero que siguen ahí por respeto al pasado, por orgullo, por costumbre. La casa fue una buena decisión. Durante años, crió hijos, sostuvo rutinas, justificó su tamaño. Pero el retiro cambia la función del hogar. Ya no es un centro logístico para una familia activa. Se convierte en el lugar donde se vive casi todo el tiempo. Y ahí aparece el desajuste. Habitaciones vacías que igual se calientan, se aseguran y se mantienen. Jardines que requieren energía física constante. Escaleras que hoy no molestan, pero mañana condicionan. Impuestos, seguros y reparaciones que no preguntan si esa casa sigue siendo útil, solo si sigue existiendo. Mientras hay ingresos laborales, estos costos se diluyen. En el retiro se vuelven fijos, y los costos fijos son los que más rápido erosionan la tranquilidad. He visto a personas con patrimonios sólidos sentirse pobres no por falta de dinero, sino porque gran parte de su capital estaba atrapado en una estructura rígida. Mucho valor inmovilizado, poco margen para decidir. Mucha ansiedad por proteger algo que ya no servía a la vida que llevaban. El problema no es la casa grande. El problema es confundir memoria con utilidad. Buffett ha evitado durante décadas los activos que requieren gastos constantes para simplemente existir. No porque sean malos, sino porque reducen el margen de error. En el retiro, una vivienda sobredimensionada funciona igual. Consume recursos incluso cuando no aporta valor proporcional. He visto el contraste con claridad. Personas que venden antes de que la decisión sea forzada, antes de que la salud limite opciones, antes de que el mercado imponga condiciones. Al hacerlo, no solo liberan capital, liberan atención, liberan energía mental, recuperan la capacidad de elegir ubicación, cercanía, simplicidad. No se trata de reducir por reducir, se trata de alinear. Una vivienda en el retiro debería facilitar la vida diaria, no complicarla. Debería absorber menos tiempo del que devuelve. Debería permitir moverse, no anclar. Frase sentencia. Una casa deja de ser un activo cuando empieza a exigir más vida de la que devuelve. El error de mantener inversiones que dependen de suerte y no de comprensión. Este es uno de los errores más silenciosos, porque suele venir acompañado de orgullo. Inversiones que alguna vez funcionaron bien, decisiones que dieron resultados visibles, historias que se repiten en reuniones familiares como prueba de buen juicio. El problema es que el retiro no evalúa el pasado, evalúa la capacidad de resistir el futuro. He visto a muchas personas entrar al retiro con posiciones concentradas, apuestas complejas o instrumentos que solo funcionan bajo condiciones favorables. Mientras el mercado acompaña, todo parece estable. Pero cuando los retiros comienzan y el capital deja de crecer para empezar a sostener la vida diaria, la tolerancia al error se reduce drásticamente. Durante la etapa laboral, una caída fuerte puede esperar. En el retiro, una caída coincide con retiros obligatorios. El daño no viene solo del precio, viene del momento. Buffett ha insistido durante años en que el riesgo real es no entender lo que se posee. No porque la falta de comprensión sea inmoral, sino porque es peligrosa cuando las condiciones cambian. En el retiro, las condiciones siempre cambian. El cuerpo cambia, el ritmo cambia, las necesidades cambian. He visto personas aferrarse a inversiones porque siempre se recuperaron. Ese argumento funciona hasta que deja de hacerlo. El mercado no tiene memoria personal, no sabe cuándo alguien necesita liquidez. No ajusta su comportamiento a planes individuales. El error no fue invertir. El error fue no revisar si esa inversión seguía siendo adecuada para una etapa donde el objetivo ya no es demostrar acierto, sino preservar estabilidad. El retiro no es el momento para activos que requieren vigilancia constante, explicaciones complejas o convicción emocional.
no porque sean malos activos, sino porque el costo mental de sostenerlos se vuelve demasiado alto. Cuando una inversión exige fe en lugar de entendimiento, el retiro la convierte en una fuente de ansiedad. He visto el alivio que aparece cuando estas posiciones se simplifican, no necesariamente vendiéndolo todo, sino reduciendo aquello que si falla, obliga a decisiones apresuradas. La tranquilidad no viene de eliminar el riesgo, sino de eliminar el riesgo que no se puede gestionar con calma. Trascendencia. Una inversión deja de ser inteligente cuando solo funciona si el futuro coopera. El error de vender demasiado tarde porque nunca se decidió a tiempo. Hay un hábito que no aparece en balances ni en estados de cuenta, pero que he visto causar más daño que muchos malos activos. La postergación. La decisión aplazada una y otra vez porque todavía no es urgente. Mientras hay salario, postergar parece inocuo. No revisar números. No ordenar ingresos futuros. No pensar en impuestos, salud o tiempos. El presente funciona y eso anestesia la urgencia, pero el retiro no llega despacio, llega completo. He visto personas convencidas de que todo encajará cuando llegue el momento, no por irresponsabilidad, sino por incomodidad. Mirar de frente el retiro obliga a aceptar límites de energía, de tiempo, de margen, y eso incomoda. El problema es que el retiro no se organiza solo, no se acomoda por buena intención, castiga la improvisación tardía. He visto casos donde una pensión parecía suficiente hasta que la inflación empezó a erosionarla, donde los impuestos no se consideraron hasta que ya no había forma de suavizarlos, donde los costos médicos se asumieron con optimismo y se enfrentaron con sorpresa. Nada de esto era invisible, solo estaba postergado. Buffett ha hablado durante años de evitar situaciones donde la única salida es reaccionar bajo presión. En inversión, eso significa evitar deudas excesivas o estructuras frágiles. En el retiro, significa evitar llegar sin un mapa claro. Cuando las decisiones se toman tarde, suelen tomarse mal. No porque la persona no sea capaz, sino porque el tiempo ya no permite margen. Vender activos bajo necesidad, ajustar gastos con angustia, aceptar trabajos no deseados, todo eso suele ser consecuencia directa de no haber decidido antes. La postergación tiene un costo compuesto. Cada año que pasa sin claridad reduce opciones futuras, no de golpe, de forma casi invisible. Frase sentencia. El retiro no castiga la falta de inteligencia, castiga la falta de anticipación. El error de sostener gastos diseñados para una vida que ya terminó. Muchos gastos no se sienten como decisiones, se sienten como paisaje, pagos automáticos, rutinas heredadas de años de trabajo, comodidades que alguna vez ahorraron tiempo y estrés, pero que siguen ahí incluso cuando el contexto cambió por completo. Mientras se trabaja, el ingreso constante oculta ineficiencias. El cansancio justifica pagar por conveniencia. El tiempo escaso hace razonable gastar de más. El problema es que el retiro elimina esa justificación, pero no elimina los gastos. He visto personas retiradas con ingresos estables sentirse asfixiadas por compromisos pequeños que nunca revisaron, vehículos que casi no se usan pero siguen costando seguros, mantenimiento y atención, servicios contratados para una rutina laboral que ya no existe. Consumos que ya no aportan valor, pero siguen drenando recursos mes a mes. El error no es gastar. El error es no preguntarse si ese gasto sigue comprando algo real. Buffett ha sido consistente en una idea sencilla. El dinero debe trabajar para ti, no exigir tu trabajo constante para sostenerlo. En el retiro, cada gasto fijo es un pequeño empleo obligatorio. Exige ingresos, exige estabilidad, exige que nada salga mal. He visto cómo la eliminación de uno solo de estos gastos cambia por completo la sensación de seguridad. No porque el ahorro sea enorme, sino porque devuelve control, reduce la dependencia de que todo funcione perfecto. Los retiros más tranquilos que he observado no son los más austeros, son los más intencionales. Personas que gastan sin culpa en lo que realmente usan y eliminan sin nostalgia lo que quedó atado a otra etapa.
El retiro no mejora cuando se reduce todo. Mejora cuando se alinean los gastos con lo que de verdad se vive. Frase sentencia. Un gasto automático es un acuerdo con el pasado que se renueva sin preguntar. El error de no vender una identidad que ya cumplió su función. Este es el error menos visible y al mismo tiempo uno de los más pesados. No aparece en estados financieros, pero condiciona decisiones económicas durante años. La identidad construida alrededor del trabajo. He visto personas llegar al retiro con los números en orden y aún así sentirse desorientadas, no por falta de dinero, sino por falta de estructura. Durante décadas, el trabajo organizó los días, dio sentido al esfuerzo y justificó sacrificios. Cuando desaparece, deja un vacío que muchos intentan llenar sin darse cuenta, gastando mal o sosteniendo estructuras innecesarias. Algunos conservan activos que ya no necesitan solo para sentirse ocupados. Otros retrasan ventas evidentes porque admitir el cambio se siente como renunciar a una versión valiosa de sí mismos. El problema no es el apego al trabajo. El problema es permitir que ese apego dicte decisiones financieras. Buffett ha sido claro en separar el valor de una persona del resultado inmediato de su actividad. En inversión, un buen proceso importa más que el aplauso. En el retiro, esa misma lógica aplica a la identidad. El valor no desaparece cuando cambia el rol. He visto cómo esta confusión lleva a errores prácticos. Mantener negocios pequeños que ya no generan energía, solo obligaciones. Rechazar simplificación por miedo a no hacer nada. Evitar vender porque vender simboliza un final, aunque el activo ya no cumpla una función real. El retiro no elimina la capacidad de contribuir, cambia la forma. Cuando no se acepta ese cambio, la persona intenta sostener el pasado con dinero, y eso casi siempre termina siendo caro. Vender una identidad no es abandonarla. Es reconocer que cumplió su función, que dio frutos y que ahora estorba si sigue ocupando el centro de la escena. Frase sentencia. Cuando la identidad dirige las finanzas, la lógica suele llegar tarde. Después de observar estos patrones durante años, el mapa correcto no se presenta como una fórmula, sino como una forma de ordenar decisiones. No promete comodidad eterna ni elimina la incertidumbre. Reduce fragilidad. Eso es todo. Y eso es mucho. El retiro funciona mejor cuando las piezas principales son pocas, claras y compatibles entre sí. Cuando cada elemento cumple una función concreta y puede explicarse sin esfuerzo. Cuando nada depende de que la salud, el mercado y el ánimo cooperen al mismo tiempo. He visto que las personas que atraviesan el retiro con mayor calma no son las que eliminaron todo riesgo, sino las que eliminaron la complejidad innecesaria. Venden lo que exige atención constante. Simplifican lo que requiere vigilancia. Cambian estructuras rígidas por opciones flexibles. El mapa correcto prioriza liquidez mental antes que sofisticación financiera. Prefiere ingresos previsibles a promesas de crecimiento brillante. Valora la capacidad de ajustar más que la ilusión de optimizar. No se trata de dejar de invertir, sino de invertir de una manera que permita dormir sin estar pendiente de cada movimiento. No se trata de reducir la vida, sino de reducir aquello que la complica sin devolver valor proporcional. Buffett ha mostrado, a lo largo de los años, una preferencia clara por lo duradero frente a lo espectacular. Negocios simples, ventajas comprensibles, costos controlados. En el retiro, ese mismo principio se traduce en estructuras que sobreviven incluso cuando el día no sale como se esperaba. El mapa correcto no busca el máximo rendimiento, busca continuidad. Busca que un año difícil no obligue a decisiones irreversibles. Busca que un imprevisto no rompa el equilibrio. Frase sentencia. En el retiro, ganar un poco menos es aceptable. Perder margen de maniobra no lo es. He visto suficientes retiros como para afirmar esto sin dramatismo. Casi nadie se arrepiente de haber simplificado a tiempo. El arrepentimiento aparece cuando las decisiones se toman tarde, bajo presión, cuando vender deja de ser una elección y se convierte en una reacción, cuando el margen desaparece y cada ajuste duele más de lo que debería. Vender antes del retiro no es una señal de derrota, es una señal de lucidez. Es aceptar que la vida cambia y que las estructuras que funcionaron durante décadas pueden volverse frágiles cuando el contexto se transforma.
Es entender que el objetivo ya no es exprimir rendimiento, sino proteger la capacidad de decidir con calma, incluso en días difíciles. Muchos llegan al retiro con la idea de ver cómo se sienten. Ese enfoque suele fallar porque el retiro no es un periodo de prueba, no hay red de seguridad adicional. Cada ajuste tiene consecuencias más duraderas. La energía no es infinita. El tiempo no se estira, y los errores, aunque pequeños, pesan más. El retiro no castiga la prudencia, castiga la rigidez, castiga a quien necesita que todo salga bien para que el sistema personal funcione, castiga a quien depende de condiciones ideales para sostener su día a día. Por eso, vender antes no es reducir ambición, es reducir fragilidad. He visto cómo la acumulación silenciosa de cargas termina definiendo la experiencia del retiro. No son grandes errores. Son decisiones respetables que nunca se revisaron, activos que exigen atención constante, gastos que se justificaron en otra etapa, compromisos asumidos cuando el tiempo y la energía sobraban. Cada uno parece manejable por separado, juntos estrechan la vida. El problema no es tener cosas, el problema es tener demasiadas cosas que exigen respuesta. El retiro funciona mejor cuando la mayoría de las piezas no requieren vigilancia constante. Cuando los días no están llenos de pequeñas obligaciones financieras disfrazadas de normalidad. He visto cómo un solo cambio bien hecho antes del retiro altera por completo lo que viene después, no porque multiplique ingresos, sino porque elimina presión, libera atención, devuelve opciones, permite responder con cabeza fría cuando aparece lo inesperado. La diferencia entre reaccionar y responder es el margen, y el margen no se compra a último momento. El retiro no crea problemas nuevos, revela los antiguos. Lo que estaba mal diseñado durante la vida laboral se vuelve evidente cuando desaparece el ingreso que lo compensaba. Lo que se sostenía por inercia empieza a cobrar su precio. Por eso, revisar antes no es pesimismo, es respeto por el futuro. He visto personas con patrimonio suficiente sentirse atrapadas por no haber soltado a tiempo. Y he visto personas con menos recursos vivir con mayor calma porque su estructura era simple, flexible y honesta con su realidad. La tranquilidad rara vez viene de ganar más. Suele venir de necesitar menos, que todo funcione perfecto. La advertencia final es sobria. Lo que no se revisa a tiempo termina decidiéndose solo, y casi nunca a tu favor. Los mercados no esperan. La salud no avisa con precisión. Las oportunidades de simplificar no duran para siempre. Cuando la presión llega, las decisiones se vuelven más costosas y menos racionales. Vender con calma siempre es mejor que vender por necesidad. Simplificar por elección siempre duele menos que ajustar por urgencia. No porque el resultado financiero sea mejor en cada caso, sino porque la experiencia humana lo es. La acción inmediata no es drástica. No es vender todo mañana ni rehacer la vida en un mes. Es mirar con honestidad. Preguntarse qué sigue cumpliendo una función real y qué solo permanece por costumbre. Identificar aquello que, si fallara en el peor momento posible, obligaría a decisiones apresuradas. No se trata de eliminar todo riesgo. Se trata de eliminar el riesgo que no se puede manejar con serenidad. Se trata de reconocer que el retiro es una etapa donde la simplicidad no es una renuncia, sino una ventaja competitiva. El retiro no premia la audacia tardía, no premia la complejidad, no premia el apego al pasado, premia la claridad temprana, premia a quien entiende que soltar a tiempo es una forma de cuidar, premia a quien llega liviano, con espacio para adaptarse. El retiro no es el final de la vida productiva. Es el comienzo de una etapa donde cada decisión debería comprar tranquilidad, no preocupación, donde cada estructura debería facilitar, no exigir, donde el dinero debería servir a la vida, y no al revés. Si este análisis te ayudó a pensar con más claridad, suscríbete